Luis Cepeda Arrau, periodista veterano de la ciudad de Magangué. ¿Cuántos años hoy en febrero de 2021? ¿Cuántos años de edad? Bueno, la edad siempre es reservada, ¿no? La edad siempre es reservada, pero tengo una juventud espiritual y una juventud de salud que se aproxima a los 30 años. Bueno, listo. Bueno, usted es uno de los más connotados salidos de Magangué, con un desempeño profesional en muchas partes del país. ¿Cómo empieza a ser periodista? ¿En qué año? ¿A través de qué medio y en qué sitio? Sí, yo comienzo a hacer periodismo cuando suspendo los estudios aquí en Cartagena, en el Colegio de la Esperanza, y regreso a Magangué. Entonces fundé un periódico que se llamó Voz Deportiva, porque me gustaba el deporte, especialmente el fútbol. Ahí me inicié y fundé mi primer periódico a la edad de 15 años. Bueno, ¿cómo era la situación de los medios en Magangué en esa época? ¿Qué otros periódicos existían? ¿Qué emisoras funcionaban? ¿Los nombres de los periodistas que estaban ejerciendo la profesión en ese entonces? No, pues en materia radial todavía no había nada. Periódicos de esa época estaba Ráfaga de Alfonso Barros Morri, que era un periódico combativo, político, del MRL. Existían otros periódicos muy del casipuerismo que llamamos nosotros, que hacían presencia pues de manera regular, entre ellos de Alfonso del Valle Porto, el Puerto, sí, y otro periódico también que manejaba la cuestión del fútbol, que se llamaba El Deportivo. Bueno, ¿estamos hablando de qué año? Estamos hablando del año 60, 59, 60. ¿Cuándo llega la primera emisora a Magangué? La primera emisora llega precisamente en el año 61, Sí. Ondas del Río, de Rafael Curia Arrieta, que era un joven profesional magangueleño, acaba de regresar de Francia, Italia, donde hizo su especialización en Derecho Romano, y entonces vino con la idea de participar, a hacer protagonismo político, y entonces montó esa emisora, que fue una emisora bastante reconocida, de una gran organización radial, de un gran contenido de programación y artístico, ¿no? Que de una gran potencia, porque en esa época la radio era regional, no estaba ahora en manos de los pulpos de las cadenas radiales. Perduró un poco y después vino más adelante Radio Magangué y por último La Voz del Puerto, agregándose a eso de que Radio Sutatensa, ¿no?, montó los transmisores de su emisora en la costa, que eso también le dio una importancia en la comunicación radial de Magangué. Bueno, nombres en Radio Magangué, en Ondas del Río. Bueno, Ondas del Río, desde el punto de vista artístico, allá pasó un famoso locutor, hombre de radio ecuatoriano, Alejandro Dumas. Estuvo David Arana, otro cuerpo de locutores, de paisanos, de gente joven que se formó ahí, Luis Luque Escorcia, y recuerdo mucho al doctor Rafael Oscar Morales, que llegó a ser gerente de la emisora, ¿no? Y el propio Rafael Cure Arrieta, que tenía un radioperiódico que se llamaba La Plaza, también de un buen contenido periodístico. Después David terminó pasando a Radio Magangué, que se llevó también a Alejandro Dumas, Leopoldo Cárcamo, y en igual forma montaron un noticiero, Antorcha se llamaba, del cual
dirigía Juan Ra y al frente del contexto periodístico estaba David Arana. Y La Voz del Puerto, que vino posteriormente, que fue de Abraham Ali y de Antonio Fernández Atencio. De allí, doña Fernández. Antonio Fernández, sí. Antonio Fernández, Magangué le debe mucho a Toño. Este Toño fue un hombre de radio de talla nacional, porque Toño se inició en Radio Continental con los Tobón de la Roche, que era una familia que había distinguida, que había vivido en Magangué, y donde le había ido muy bien, muy representativa económicamente. Regresaron a Medellín y después terminaron montando esa cadena radial. Entonces Toño se valió pues de esa presencia de ellos, de esa figuración en la tierra de Magangué, y como el papá de Toño fue un español que también tuvo una importancia en el desarrollo económico en Magangué con empresas filiales de categoría, conocía mucho a los Tobón de la Roche y le fue fácil ingresar a Radio Continental estando estudiando Derecho Antonio Fernández Atencio. ¿A qué se dedicaban los Tobón de la Roche, después dueños de Tobelar en Magangué? ¿Qué hacían? No, ellos en Magangué no tuvieron radio. Ellos en Magangué fueron unos comerciantes en la época dorada del puerto de Magangué. Les fue muy bien, salieron de ahí como unos comerciantes prósperos. Entonces regresan a Medellín y de ahí es donde les hace la idea de incursionar en la radio e hicieron esas cadenas radiales, ¿no? Bueno, se produce en esa época el salto suyo del periodismo escrito al periodismo radial, justamente en Ondas del Río de Rafael Cure. ¿Cómo fue eso? Sí, pues yo tenía la inquietud porque verdaderamente yo comulgo con el principio que el periodismo es una vocación. Entonces, la familia mía por parte de los Cepeda, eso es una vena chorreada del valor artístico. Entonces, mi papá fue uno de los grandes periodistas que tuvo Magangué. Mi papá escribía en el suplemento literario del Tiempo cuando Luis López Mesa era el director. Entonces, yo tenía ya esas inquietudes. Había acompañado a un amigo en los perifoneos. Entonces, hablé con Rafael Oscar Morales para que me permitiera como concesionario montar un programa radial dominical de carácter histórico y monográfico que se llamó Por los Caminos de la Costa. Eso me permitió después incursionar por la línea misma del río Magdalena, el Tolima, Barranca de Bermeja, y le cambié el nombre de Por los Caminos de la Costa por los Caminos de Colombia. Muy hermoso esa etapa de mi vida desde el punto de vista de la superación cultural e intelectual y dentro de la radio. Bueno, Magangué salpicada por grandes hechos en ese periodo de la historia que usted me está hablando. La quema del David Arango, el secuestro del avión de Avianca. ¿Qué recuerdos tiene de esos tiempos? No, el incendio del David Arango es una cosa que jamás es imposible que se me borre en mi memoria, porque precisamente esa noche yo había patrocinado invasión en un barrio allá, el barrio Pastrana, y estaba con mi gran amigo Rafaelito Chiroya, estábamos haciendo un sancocho. Cuando vimos las llamas las vimos enseguida, nos fuimos al puerto, ya la embarcación estaba, digamos, en el centro del área del río, en llamas, y eso fue un espectáculo, ¿no? Pero ahí finalizó la historia de la navegación turística por el Magdalena, porque los gobiernos habían cometido el error de la apertura de la línea férrea del Atlántico y fueron debilitando el transporte fluvial también con la penetración de vías carreteables. Entonces, ese incendio de Arango fue algo provocado para cobrar el seguro y ya como ponerle fin a la navegación turística. Lo del secuestro del avión sí es un caso bastante curioso, que le dio figuración Magangué, pues, el contexto histórico de la vida nacional, pues
de esas cosas que ya nosotros sabemos, cuando la Revolución Cubana y eso, ¿no? Ahí iban varios amigos míos, pasajeros, que tuve la oportunidad de comentar con ellos la odisea esa que vivieron, ¿no? Era un DC-4, sí. De tal manera que ahí no hubo más de eso, porque finalmente el avión fue liberado, los pasajeros llegaron a su destino y, en fin, todo quedó bien. Pero sí, es un hecho histórico para resaltarlo. El primer secuestro de avión en Colombia. Creo que fue el primer secuestro en el mundo, creo que hasta en el mundo. Bueno, doctor Cepeda, ese hecho del secuestro del avión tuvo unos antecedentes de unos movimientos que empezaron el 8 o el 9 de mayo de ese año de 1963, en donde la gente protestaba por múltiples cosas, no había agua, el colegio no tenía las instalaciones suficientes, la energía eléctrica era intermitente. Es que usted se refiere al secuestro del DC-2 que tomaron los estudiantes. Sí. No, ya ese es otro caso. Yo pensé que era el secuestro del avión que desviaron a Cuba. Sí. No, exactamente, es que Magangué ha sido una ciudad toda la vida abandonada, relegada. Los mismos magangueleños no se dieron ni se han dado la importancia democrática, ni electoral, ni importancia pues académica, intelectual, de nada. Entonces Magangué siempre ha sido un pueblo relegado y la educación era precaria. Estaba en sus cimientos el colegio Joaquín F. Vélez, tenía hasta cuarto año de bachillerato, y un colegio que carecía de laboratorio para clases de física y química, le pagaban atrasados a los profesores, a los empleados, en fin, eso era un caos. Entonces, allá llegó, esto lo estoy diciendo yo ahora y lo escribí en mi revista. Allá había un sargento del ejército, ¿no?, que digo yo entre comillas que estaba camuflado porque el hombre era de ideas comunistas. Entonces un grupo de muchachos estudiantes del Vélez comenzaron a dialogar sobre la posibilidad de hacer un paro. Entonces este oficial del ejército los asesoró y planificó el secuestro del avión de Avianca, que evidentemente pues ocurrió ahí y detuvieron pues a la tripulación la llevaron allá al colegio, a la sede del colegio Vélez, ahí lo detuvieron, de tal manera que eso provocó un escándalo nacional, una expectativa, como un reclamo justificado o no justificado al gobierno departamental y nacional para atender las solicitudes de los estudiantes en cuanto a la atención de su parte académica y la organización del colegio también administrativamente, ¿ya? Administrativamente. Entonces, esa huelga se fue dando conforme había sido planificada. El comandante de la policía de Magangué se portó a la altura de la civilización, digo yo, no hizo uso de la represalia, de nada de eso, y fue contemplativo. Entonces eso dio lugar a que el comando de la policía trasladara a Orlando Arévalo, muy conocido en Cartagena, que había sido comandante de la policía de Magangué, para que se encargara de manejar la revuelta esa. Entonces el hoy día coronel Arévalo llegó a Magangué, se aperturó de eso, utilizando los medios que él consideró como militares convenientes en ese momento, y disolvió
la multitud, la manifestación, lamentablemente con un saldo de un estudiante muerto, ¿no? Y otro herido. Fue una huelga que yo diría sin derecho, porque es que eso venía una secuencia de 6 meses. Era Rafael Vergara Támara el gobernador, un buen hombre, un buen tipo, un hombre también de una lucidez mental, de una cultura, de una formación muy popular. Entonces 6 meses, insistiendo y con engaño. Y Martín Alonso Pinzón era el secretario de Educación, otro hombre, un mozo joven, inteligente, que venía de participar en la huelga contra el derrocamiento de Roa Pinilla, y fallaron, lamentablemente fallaron, y eso terminó en que hubo la huelga, en que hubo muertos, en que hubo heridos y tal, y a los 7 días llegaron los equipos que los estudiantes estaban reclamando. ¿Usted recuerda el nombre del sargento que asesoró a los estudiantes y el del estudiante muerto? Bueno, eso sí es una reserva. Lo del sargento sí es una reserva. Ya está muerto, ¿no? Sí, ya, por eso es que me atrevo a hablar de la cosa, ¿no? De la cosa, inclusive el día en que iban a secuestrarlo, porque ya él estaba en Bogotá, él había dejado una clave para que lo llamara, y una comisión de ellos, entre ellos un muchacho Matute, lograron hablar en clave con él, y él dio unas coordinadas, ¿no? Y en una segunda llamada, ya pues él le dijo que no llamaran más, pero él sí organizó y te dirigió ese paro con el secuestro de la tripulación del avión DC-4 Avianca. Bueno, ¿qué siguió en materia de medios y en materia de la consolidación de ese gran Magangué que vino después con la pujanza económica que se vivió durante prácticamente toda esa década? No, Magangué ha sido un pueblo decayente en todo. Sí, cuando la economía del país, los hilos de la economía del país se manejaban por la arteria principal del río Magdalena, Magangué, en su condición de segundo puerto, vivió una época dorada. Además, que Magangué era considerada la llave de la sabana de Bolívar, por ahí pasaba y entraba todo, ¿ya? Por ahí pasaba y entraba. Entonces Magangué tuvo, con la presencia de los italianos, Magangué impulsó un comercio importantísimo de importación y de exportaciones, ¿ya? Además de eso, la ganadería que impulsaron esos italianos con la compra de mejores haciendas y la constitución de una empresa colombiana para la ganadería. Entonces, la navegación turística por el río Magdalena, es decir, Magangué era un emporio. Magangué, como segundo puerto, tuvo una cobertura del comercio, la cuestión geológica, la pesca, la agricultura. Allá se sembraba mucho la caña de azúcar, la producción de panela que se exportaba, en fin. Pero los magangueleños no se preocuparon, a pesar de que sí hubo espíritu cívico y hubo organizaciones cívicas importantes como la Cámara de Comercio, por reclamar el derecho de la protección del puerto, o sea, los muros de contención. Entonces Magangué soportaba 2 o 3 años de inundación y demás. Entonces, a la medida en que el río fue decayendo, comenzó el éxodo de esas familias magangueleñas a Barranquilla, porque a Cartagena nunca, Barranquilla era la conexión con Magangué. Llegaron a Barranquilla, entonces se inició el proceso ese de la pérdida de identidad. Magangué paulatinamente fue quedando huérfano de dolientes, ¿ya? Hasta perdió la categoría social, perdió la categoría cultural, perdió la categoría económica, y Magangué hoy día está aterrada en el abismo de la ausencia de ese cordón umbilical, ¿no? De sus ancestros, de la gente que la quieren, que la aman, y lo que hoy día está en manos de una clase politiquera
que la está terminando de destruir, ¿no? De tal manera que la economía, Magangué depende del río, Magangué depende de la posibilidad de un restablecimiento de la navegación fluvial por el río Magdalena. Y bueno, ahora este puente a Mompox puede significarles una apertura, digamos, turística, pero conjugada con Mompox, ¿no? Eso es un examen que hay que hacer minuciosamente, un estudio de factibilidad y tal, y lograr atraer a los momposinos para que han sido desafectos con Magangué, para que ya de una manera cultural muy moderna nos entendamos como hermanos. Pero la suerte y el destino de Magangué actualmente es grave, es grave. Bueno, la violencia, luego de esta pujanza, de ese gran reservorio de inmigración que fue Magangué, de todas partes de Colombia y del extranjero, ¿cómo se reactiva esa violencia que todavía se percibe, se ve en Magangué? Bueno, violencia, Magangué ha contado con la fortuna, Sí, que en materia de narcotráfico y de lo que por violencia se puede entender los grupos armados, contó con la suerte de que lo utilizaron como un punto estratégico para el contrabando de armas. Magangué nunca ha existido esa presencia de grupo al margen de la ley ni nada, en ese aspecto se ha respirado una tranquilidad, pero sí ha sido azotada por una delincuencia común que no tiene orden, ni tiene justificación, ni tiene todavía el llamado del imperio de la ley para corregir eso, ¿no? Una sociedad desarticulada. Magangué hoy día es una sociedad desarticulada, ¿no? Desarticulada por el fenómeno ese, de eso que le estoy explicando, de la decadencia de su contenido social económico y de la ausencia de sus buenos hijos, que está en una etapa en cuidados intensivos y que tenemos que procurar aportar todo para ver si logramos recuperarla. Bueno, en materia de medios, usted hoy está encarando un proceso que es un reto bastante grande en medio, pues, de todas las circunstancias económicas y del apabullamiento de los medios nacionales e internacionales sobre los pequeños. El tratar de echar adelante una de las emisoras, pues, emblemáticas en este momento, como es Chéverísima. ¿Cómo ve usted la situación de los medios? ¿Qué piensa que puede resultar de esa gestión? Sí, por las mismas razones que estaba hablando del decaimiento económico, comercial de Magangué, pues no es fácil pensar en una empresa periodística, sea radial, televisiva y eso, porque no hay mercado para eso. Hablábamos de la época, ahí se utilizó el término dorado, que tuvo la radio Magangué con 4 emisoras, incluido lo de Citatensa, y Magangué quedó huérfano, sin radio y sin nada. Hasta hace unos años atrás, unos 15 años atrás, que por el ingenio de un gran amigo, Julio Ramírez, se creó una emisora comunitaria, ¿no? Chéverísima Estéreo, que ha venido creciendo y que es la potestad representativa radial de Magangué, con identidad propia. Y ahora, pues sí, como usted lo notaba, he regresado a la radio con mi vínculo directo con esta empresa y estamos tratando de renovarla, de reestructurarla, de modernizarla y sobre todo de utilizarla como un medio de orientación y como un aporte civilizado y democrático para la reestructuración del orden que reclama y necesita Magangué, sobre todo para poder delinear la nueva ruta y el futuro, fundamentalmente con la intervención de las nuevas generaciones. Es importante esa emisora para Magangué, importantísima, tiene mucha calidad humana en el contexto de su cuerpo de colaboradores
el idealismo que encierra esa empresa radial como tal, ¿no? Y la buena proyección que le ha dado su gerente. Y en este caso, yo soy un mangueleño que he amado siempre a mi tierra y siempre he estado dispuesto a colaborarle. Y hoy día estoy al lado de él, al pie de él, de sus sueños y de sus conquistas, para de pronto hacer la última tarea que me queda por mi tierra natal. Bueno, ¿qué viene para Magangué? ¿Qué cree usted viene para Magangué? Hombre, yo creo en la tarea constructiva que está haciendo Severísima Asterio. Aquí hay que incorporar a la juventud, aquí hay que reeducar a la ciudadanía. A Magangué hay que sacarla, bueno, no será casi el único caso, de ese mercantilismo político que la tiene sumida en el analfabetismo. Magangué hay que abonar el camino para estimular a que surja una nueva dirigencia cívica. Magangué tiene que aprovechar los planes, los proyectos de planificación nacional para incorporarla a un desarrollo real, apropiado y práctico, porque es que ahí todo se convierte, lo bueno se convierte en un factor después de retraso y en vehículos que quedan siendo obsoletos. Ahí está el caso de la Sociedad Portuaria de Magangué. La nación hace una inversión de 8.000 y pico de millones de pesos para que funcionara la sede del transporte fluvial y terrestre, porque tiene que ser integral para favorecer al campesinado. Y entonces el alcalde anterior se entresó en una lucha y arrendó un predio por allá a la salida de Magangué y instaló ahí un terminal de transporte y esa sociedad portuaria o ese terminal fluvial hoy está como un elefante blanco, sin que tenga doliente y sin que haya una reflexión por parte de las autoridades administrativas para reconsiderar una posición condescendiente con lo que es el futuro que le espera a Magangué. Ahí tiene nada más un ejemplo. Bueno, ¿algo más que acotar? No, pues agradecerte a ti, que eres una persona amiga, un gran periodista, una persona que muy joven le nació el deseo de cultivar todas estas artes de la cultura, de la historia, y de verdad que siempre lo ha hecho bien, y eres una persona afectiva con Magangué, siempre has distinguido por mencionar a Magangué, por sacar a sus hijos y por tenernos en cuenta.